tardes, tengan todos ustedes. La maestría en Derecho de los Negocios de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, con el apoyo del Poder Judicial, les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta jornada de nuestra semana MDN, que son un conjunto de interesantes disertaciones que vienen realizando 5 destacados profesores de nuestra maestría, con el apoyo de 2 notorios vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República. Reiteramos que, dada la importante acogida que ha tenido nuestro evento, quienes no pudieran ver la disertación vía Zoom podrán hacerlo también por la plataforma del Facebook Live, siguiendo las instrucciones señaladas en el correo remitido a cada uno de los inscritos. Para dar inicio al evento y conforme está programado, corresponde desarrollar el día de hoy la conferencia sobre Poder Judicial y Tecnología. Tema interesante por cuya finalidad escucharemos la disertación del doctor Héctor Enrique Lama More, quien es el juez titular de la Corte Suprema e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como también tiene estudios concluidos de doctorado en Derecho en la misma casa de estudios. Además cuenta con estudios de posgrado en materia constitucional y comercial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. A su vez es presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico y Mesa de Partes Electrónica, y asimismo presidente también de la Comisión Nacional y Equipo de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial. Profesor de la Academia de la Magistratura y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expositor y panelista en eventos académicos en el Perú y en el extranjero. A continuación, nos complace dejar en el uso de la palabra al doctor Héctor Enrique Lama More. Bienvenido y por favor, adelante, doctor. Bien, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación que se me ha hecho para exponer el día de hoy algunos avances que tiene el Poder Judicial en relación a al uso de la tecnología o instrumentos informáticos que nos han ayudado en este último periodo, producto de la pandemia, a enfrentar algunas de las dificultades que trae precisamente esta pandemia, que es la concentración de personas en un mismo lugar, que es un escenario propicio para el contagio del COVID-19. Si bien es cierto, los instrumentos tecnológicos que se usaron, que se confeccionaron, no estuvieron pensados precisamente para este escenario actual de aislamiento social, sino que tenían una proyección de modernización de los procedimientos o de los juicios que se ventilan en el Poder Judicial. Pero esto ha provocado que nosotros aceleremos algunos procesos, algunos instrumentos tecnológicos, los ampliemos hacia otras cortes que inicialmente estaban centradas en algunas cortes y se desplieguen algunos instrumentos tecnológicos a nivel nacional. Pero quisiera ayudarme con unas diapositivas que las he preparado precisamente para la exposición del día de hoy, y si me permiten, compartiré la pantalla para poder tener esta exposición un poco más ordenada. Bien, vamos a empezar en realidad esta exposición con una información, me parece valiosa para el Poder Judicial. Hace unos días, el 13 de julio, se aprobó en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República un plan institucional, plan estratégico institucional, a 10 años. En realidad, casi estamos hablando de un plan en prospectiva, es decir, de un periodo bastante extenso, que no ha habido antecedentes, por lo menos en el Poder Judicial, de una planificación a este largo aliento de 10 años. Claro, por supuesto, en otros países podrían hablarse de planes estratégicos a 30 años, 40 años, pero en el Poder Judicial por lo menos no han pasado de 5 años los planes que se han implementado en nuestro Poder Judicial. Bueno, este es un plan a 30 años, y en esa misma Sala Plena del día 13 de julio último
se nombró una comisión para su ejecución y cumplimiento. También primera vez que se forma una comisión para asegurar que este plan por lo menos tenga la seguridad de que algunas personas están supervisando o vigilando o impulsando que cada uno de los objetivos que se han trazado puedan hacerse realidad. Son 8, en realidad en la sala plena se acordó un 9º punto, un 9º objetivo estratégico que constituye un valioso insumo para la gestión y para la predictibilidad de los procesos judiciales, que es la información, la data, que permite a los órganos de gobierno y a los órganos jurisdiccionales un mejor trabajo, tanto para los órganos de gestión en el gobierno del Poder Judicial como para los órganos jurisdiccionales en información jurisprudencial que puede emanarse de los propios tribunales. Esta información estadística y jurisprudencial se va a agregar a estos 8 objetivos iniciales y constituirán entonces 9 objetivos estratégicos. Pero el que nos trae a comentario el día de hoy en este plan es el punto 5º, el objetivo 5º de este plan estratégico, que está referido a la implementación de la transformación digital en el Poder Judicial. Este plan busca que en 10 años el Poder Judicial esté completamente transformado y trabajándose de manera digital. Ya hemos empezado con algunos instrumentos tecnológicos que se han venido trabajando ya hace unos años. La idea es que la seguridad jurídica que requiere la ciudadanía pueda tenerla así por la transparencia y la celeridad de sus procesos judiciales. El Poder Judicial es un pilar de la democracia, como lo es el Ejecutivo y el Legislativo. La seguridad jurídica que proporciona la presencia de los tribunales en la solución de los conflictos de las personas en general evita que la sociedad y las personas discutan o resuelvan sus controversias de manera unilateral. Y de esta forma se conserva, digamos, en cierta medida, por supuesto, la paz entre las personas cuando la solución del conflicto declara el derecho a una de ellas, ¿no? Seguridad jurídica, uso de tecnología, pero también en este periodo hemos dado bastante atención a la seguridad sanitaria. La labor de los jueces y de los trabajadores del Poder Judicial, si bien es cierto, es importante para dar esta seguridad jurídica al país, también es importante cuidar su integridad para evitar que sean alcanzados por este virus que está poniendo en jaque a diversos países en el mundo entero. Por lo menos en nuestro país aún no podemos decir que hemos logrado pasar la ola más alta. Es esta precisamente labor del Poder Judicial de proporcionar tutela jurisdiccional efectiva, de hacer un proceso célebre y rápido con el uso de la tecnología que incipientemente está actualmente usando el Poder Judicial, permitirá a los ciudadanos un acceso rápido y contribuirá a superar las históricas brechas económicas que tiene nuestro país y que tiene como consecuencia estas famosas brechas digitales. Claro, el Poder Judicial no va a cambiar, ese va a ser el Estado, y el Poder Judicial está poniendo un granito de arena para que esa brecha digital pueda, digamos, achicarse o no ser tan dramática como lo es hasta ahora. Ya hace más de 10 años el Poder Judicial está generando productos tecnológicos para enfrentar, como decíamos hace un momento, la morosidad y el secretismo. Claro, lo que buscamos es lo inverso, es la celeridad y la transparencia. La morosidad y el secretismo son un caldo de cultivo de la corrupción. Es decir, donde hay secreto, hay corrupción. Donde hay demora, también. Si es que esto puede revertirse, entonces los escenarios de la corrupción se reducen. Seríamos ilusos pensar que va a desaparecer completamente la corrupción, pero se restringen por lo menos a determinados ámbitos a los que se puede llegar a través de otro tipo de trabajos de investigación, ¿no? Estos instrumentos tecnológicos, como decíamos hace un momento, no fueron pensados para el COVID, fueron pensados para hacer un trabajo a mediano plazo, pero la potencia del COVID ha forzado que la tecnología nos ayude para superar algunas dificultades que se generan con el elemento social
de obligatorio cumplimiento para evitar los contagios en nuestro país. Este es he tratado de concentrar, sé que es una diapositiva bastante cargada, pero he tratado de representar ahí los diversos productos tecnológicos que actualmente cuenta el Poder Judicial. No voy a analizar todos, vamos a ir analizando algunos de ellos. Los más importantes que tienen que ver con los juicios propiamente dichos que se ventilan en el Poder Judicial, la forma de acceso hacia esos procesos judiciales, la forma de comunicación que tiene el Poder Judicial a los litigantes y a los abogados en esos procesos judiciales, y sobre todo la posibilidad de que puedan acceder a una información inmediata sobre la tramitación de los procesos judiciales. En la parte superior de esta diapositiva está la ruta del proceso judicial. Aquí no tiene que ser necesariamente un expediente electrónico, aquí es el proceso judicial, sea expediente virtual o sea expediente físico, sea proceso en soporte papel. No interesa, estos aplicativos informáticos aplican para ambos tipos de procesos, ¿no? Para los procesos tramitados en papel y para los procesos tramitados virtualmente. Lo que está en color plomo son instrumentos tecnológicos que se encuentran ya en producción, y si ya están funcionando. Lo voy a simplemente mencionar. Partes electrónica, eso lo vamos a comentar en un momento, notificaciones electrónicas, consulta de expedientes judiciales, el depósito judicial electrónico, la agenda electrónica, los remates judiciales, el visor del expediente, vamos a verlo en un minuto, certificado de antecedentes penales en línea, embargos bancarios, resolución, digamos, con firma digital, es decir, la firma digital o conocida comúnmente como firma electrónica, la videograbación a través de un aplicativo que se llama SIGRA, que permite comprimir y poder almacenarse en menos espacio informático, el control biométrico para los procesados y condenados con libertades provisionales o suspensión de pena, las bandejas que aparecen en las pantallas de los jueces cuando tramitan los procesos. El dictamen fiscal ha sido eliminado porque, como sabrán, ya el legislativo estableció una norma que desaparecía la exigencia de el dictamen en los procesos contenciosos administrativos, conferencias, etcétera. En realidad es una lista muy larga. Aquí en realidad no están todas, son como 30 instrumentos tecnológicos, y aquí es un diagrama que nos permite visualizar el intenso trabajo que se ha venido haciendo desde hace más de 10 años. Y a los costados tienen las entidades públicas que interactúan con nosotros, sea para obtener información, ellos de nosotros o nosotros de ellos, ¿no? La SUNAR, la SUNAT, el Ministerio Público, el Banco de la Nación, la RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, la SUCAME, la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, ASBAN, también por el embargo bancario, antecedentes penales para el Ministerio de Relaciones Exteriores, para la Dirección Nacional de Inteligencia, para los antecedentes penales, la Lance del Pacífico, etc. Sería una lista muy larga. Estos son algunas de las entidades públicas que nos dan información, nos dan algunos servicios o nosotros les proporcionamos a ellos. Este es el marco del sistema de justicia. La idea es que la tecnología no solamente avance y crezca en el Poder Judicial, sino que ésta se extienda a las entidades que tienen que ver con el sistema de justicia. De nada valdría que el Poder Judicial desarrolle por su propia cuenta el uso de los sistemas informáticos si es que las otras entidades públicas no hacen algo similar, o por lo menos sincronizamos o sincronizarían con el Poder Judicial para que el flujo de los procesos y el flujo de la información pueda producirse a través de las redes que se establezcan entre estas entidades públicas, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, o sea, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional, etc. En realidad, esta necesidad de interoperabilidad entre los sistemas electrónicos de las entidades del sistema de justicia es algo que debe producirse en primer lugar, ¿no? Claro, lo ideal sería que todo el Estado peruano esté conectado de tal manera que pueda interoperar entre sí las diversas entidades públicas. Pero eso
Es un asunto mucho más complejo, el Estado es, digamos, un aparato muy grande, pero nosotros tendríamos ya satisfecha por lo menos la atención de los justiciables que acuden al Poder Judicial para pedir que se les aclare el derecho, se establezcan las responsabilidades como corresponde, si es que las entidades del sistema de justicia que están representados aquí en esta diapositiva se integren de manera electrónica para hacer transparente, célere y fluida el curso y la tramitación de los procesos judiciales. Empezaremos con el primer instrumento tecnológico. Este es el Sistema Integrado Judicial, el SIJ, que es un intranet en realidad, es decir, los técnicos le llaman cliente-servidor. Es una plataforma informática que se creó pensando en sustituir al famoso libro de Tomar Razón. No sé si ustedes o alguno de ustedes han logrado ver en los tribunales, en la mesa de parte de las salas superiores o de los juzgados o de las salas supremas, esos libros grandes cuyas hojas son del tamaño de un papelógrafo. Es decir, ustedes abrían esos libros y eran como 2 papelógrafos abiertos y en cada hoja se notaban cada uno de los actos procesales que se producía en el expediente judicial. Bueno, esos libros Tomar Razón gigantescos, que eran la fuente de información que le proporcionaban a los litigantes cuando iban a pedir el estado de su proceso, se sustituyó con este aplicativo que tiene vigencia o existencia en el Poder Judicial desde el año 1998, es antiguo. El intranet, que es en este caso el Sistema Integrado Judicial, es en realidad una red interna que cuenta con un servidor que proporciona información a las personas que pertenecen a esa red. Es decir, para que alguien del Poder Judicial acceda a esta información de los servidores que están en el Sistema Integrado Judicial, es indispensable que su equipo, el equipo, tenga el aplicativo instalado para poderse conectar. Si no tiene el aplicativo instalado, no puede comunicarse. Si bien empezó como una plataforma informática de registro de actos procesales, quiere decir que no existe en el Poder Judicial un acto procesal que se tramite en el expediente, sea este físico o sea electrónico, que no esté registrado en el Sistema Integrado Judicial. Es una fuente de información valiosa, pero tiene una dificultad que su generación de esos datos no es automática, está sujeta al descargo manual que hagan los funcionarios, que de manera obligada tendrían que hacerlo para poder hacer que el proceso pueda transitar de un estadio procesal a otro estadio procesal o de cualquier acto procesal que se produzca en el expediente. Pero con el transcurso del tiempo ha ido por las necesidades tomando forma distinta a la que fue la razón de ser de su origen y se convirtió en un gestor documental. El gestor documental supone que se almacenan documentos virtualmente. Por ejemplo, en estos momentos es una tarea importante para el Poder Judicial el escaneo de los expedientes físicos, la digitalización de los expedientes permite que el expediente físico pueda visualizarse en la red. Este es un desarrollo adicional que ha tenido el SIC a lo largo de los últimos años para poder incorporar en el expediente, en la línea informática del Sistema Integrado Judicial, los expedientes físicos, pero escaneados. Al ser escaneados, pueden ser visualizados por el juez, que tiene acceso a esos servidores, a través de su computadora, que tiene incorporado el aplicativo para poder acceder al Sistema Integrado Judicial. Y también es un gestor de flujos, es decir, eso ya es un paso más adelante. Este Sistema Integrado Judicial, por ejemplo, ha permitido que los módulos corporativos laborales puedan automatizarse en la distribución de sus tareas a través de flujogramas que se crearon para esos fines y que fueron incorporados en estos aplicativos informáticos. O sea, tenemos nosotros, no solamente es el registro de actos procesales, es la columna vertebral de toda la información que se almacena en el Poder Judicial, está en el Sistema Integrado Judicial, los datos están ahí. El gestor documental, porque se han incorporado documentos, valga la precisión, expedientes, cuyos contenidos se incorporan
a este aplicativo, y también, por supuesto, gestor de procesos judiciales, permite la distribución automática de tareas en los, por ejemplo, en los módulos corporativos laborales que ahora también aplican para los módulos corporativos civiles, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Solo acaso para los jueces auxiliares? No, es también para el público, porque este aplicativo que ustedes encuentran en el link del Poder Judicial, en la página web del Poder Judicial, que se denomina Consulta de Expedientes Judiciales, muchos abogados lo conocen, si estudiantes del derecho no tienen conocimiento de este link, pueden acceder a este link en la página web del Poder Judicial. Ponen Poder Judicial del Perú en Google, aparece la página web y al lado izquierdo uno de los links es Consulta de Expedientes Judiciales. Ponen ustedes el clic en este link y aparece, por supuesto, una pantalla especial. Ustedes consignan el número del expediente judicial y aparecerá la historia del expediente. Es el misma razón, pero digital. La fecha de los escritos, la fecha de los ingresos, la fecha de las resoluciones. Ya se pueden visualizar las resoluciones dictadas por los jueces. Todas las resoluciones judiciales se visualizan en esta consulta de expedientes judiciales. Con el uso de la mesa de partes electrónica, que también está extensa de los expedientes físicos, se podrán visualizar también los escritos, se visualizan las notificaciones. Entonces tendríamos la información completa. Y no solo como registro, sino como textos. En otras palabras, tienen, por ejemplo, la demanda, esto la van a tener, porque con el uso de la partes electrónica también podrán registrarse el texto de los escritos de las partes. Le pongo el caso, entra una demanda por la mesa de partes electrónica y aparecerá en la consulta de expedientes judiciales el texto de la demanda. Aparecerá la resolución, el texto de la resolución en esta consulta de expedientes judiciales, y aparecerá las notificaciones, los cargos de notificaciones o las razones por las cuales no se pudo notificar. La información completa en este link. ¿De dónde sale esa información? Del Sistema Integrado Judicial. Es decir, el Sistema Integrado Judicial, que si bien es un aplicativo, digamos, bastante antiguo, en temas informáticos hablar de 20 años es hablar de un montón de tiempo, pero nos es de mucha utilidad. Digamos que está en la etapa intermedia del desarrollo informático. En un primer momento habían los aplicativos informáticos que se denominaban servidores, a las que se accedía solamente para acceder a la información. Luego viene el cliente-servidor, que es este aplicativo, en la que el usuario no solamente accede a la información, sino que puede extraer la información y descargarla en otro equipo. Pero la tercera fase de la evolución de este tipo de canales de información, flujos, gestores documentales o gestores de procesos, es el web, ¿no? Es decir, servidor, cliente-servidor y web. Estamos en el intermedio. En el futuro, probablemente en el Poder Judicial, desarrollemos con mucho mayor intensidad el uso de los aplicativos web. De hecho, ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, este link Consulta de Expedientes Judiciales es un aplicativo web. Es una especie de ventana que accede al Sistema Integrado Judicial, que es la fuente de la información. Ese libro toma razón, ¿no es cierto? Pero no solo de una sala, sino de todas las salas superiores del Perú, de todos los juzgados especializados del Perú, de todos los juzgados paletrados del Perú y de todas las salas supremas del Poder Judicial. Diríamos que están ahí almacenados en diferentes versiones, por supuesto, la información completa del ritmo que tienen los expedientes judiciales. ¿Cuál es la limitación? Que esa información se realiza de manera obligatoria con descargos que hacen los servidores. ¿Cuál es el objetivo? Que se generen automáticamente. A eso caminamos en los próximos años. Esta es la bandeja de trabajo que aparece en las computadoras como consecuencia del uso del Sistema Integrado Judicial, ¿no? Este portal es muy importante. Esto está también en la página web, está en el link Sistema de Notificaciones Electrónicas, SINOE. Es la casilla electrónica.
Esto funciona también desde el año 2008. Estamos hablando casi 12 años. El sistema de notificaciones electrónicas se inició con la apertura de las casillas. El Poder Judicial notifica las resoluciones judiciales a las casillas electrónicas. Las casillas electrónicas son el lugar donde se depositan electrónicamente las resoluciones judiciales que vienen certificadas con una firma electrónica originaria del Poder Judicial. Todos los abogados pueden acceder a las casillas electrónicas. Los fiscales acceden a las casillas electrónicas. Los funcionarios del Poder Judicial acceden a las casillas electrónicas. Y la notificación electrónica ha ido evolucionando. Miren ustedes, en el 2015 hubieron 1 millón de notificaciones electrónicas y 16 millones de notificaciones físicas. El año 2016, 17 millones de físicas, 3 millones de electrónicas. Y en un momento dado, en el 2018, el número de notificaciones electrónicas ha sido mayor que el número de notificaciones físicas. En el 2019, se produjeron 15 millones de notificaciones electrónicas. Miren ustedes, y son notificaciones electrónicas de procesos judiciales que se tramitan físicamente, es decir, con papel. Ahora se han incorporado desde el 2017 también, por supuesto, expedientes electrónicos en determinados órganos jurisdiccionales, ¿no? Pero esto aplica para procesos en papel o para procesos en línea, ¿no? ¿Por qué ha bajado el 2020, pero no se ha extinguido el uso? Porque durante la pandemia se redujo, por supuesto, por la paralización de los órganos jurisdiccionales. En realidad, solo funcionaron los órganos de emergencia y un sector de la Corte de Lima que tenía expediente judicial electrónico. O sea, 2 tipos de órganos jurisdiccionales funcionaron durante la pandemia en Lima. Los órganos de emergencia, que estaban a nivel nacional, también en Lima, pero en Lima habían cerca de 70 órganos jurisdiccionales que tramitaban los procesos con expedientes judiciales electrónicos, que no se tramitan por papel, que siguieron funcionando con relativa normalidad, no con la normalidad que se tenía hasta antes del 16 de marzo, pero sí no se detuvieron en su actividad. De todas maneras, hay cerca de 3 millones de notificaciones electrónicas al mes de junio, contando enero que hubo actividad, y parte de marzo que también la hubo, pero los 4 meses siguientes ha sido la base para tener casi 3 millones de notificaciones electrónicas. El Consejo Ejecutivo aprobó hace unas semanas una resolución administrativa que disponía la gestión ante las entidades públicas para que señalen casillas electrónicas institucionales. ¿Por qué esto es importante? Porque, como es lógico, los emplazamientos, vale decir, las demandas, cuando son admitidas, se notifican en los domicilios de los demandados. Y como los demandados recién se van a enterar con la notificación de la demanda que ellos están siendo demandados, no tienen domicilio señalado previamente. En consecuencia, se notifican en sus domicilios reales. La idea es que las entidades públicas son permanentemente demandadas. Eso supone que tendrían que desplazarse las cédulas de notificación físicas hacia las entidades públicas. Lo que nosotros estamos gestionando con esta resolución administrativa es que las entidades públicas señalen casillas electrónicas institucionales para que en esas casillas se les notifique las demandas. De hecho, ya están algunas entidades públicas funcionando de esta manera. La SUNAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, Indecopi, que tiene que ver con asuntos de mercado y defensa del consumidor, el Tribunal Fiscal, que revisa las decisiones de la SUNAT, los organismos reguladores, que tienen, digamos, actividad en algunas áreas de los servicios públicos, que supervisan o regulan los servicios de las empresas que hacen servicios públicos. Estos organismos reguladores tienen señaladas casillas electrónicas institucionales. Cuando hay una demanda contra la SUNAT, no se demanda o no se remite la cédula de notificación, sino que se remite a una casilla electrónica de ellos. Sucede lo mismo con Indecopi,
con el Tribunal Fiscal y con los organismos reguladores. Ellos han señalado al Poder Judicial que las demandas que en el futuro se presenten contra ellos deben ser notificadas en esa casilla y no por cédula de notificación físicamente. Lo que nosotros pretendemos es que todas las entidades públicas señalen casillas electrónicas institucionales. Tengo información que en la Corte de Lima ya hay un impulso en este sentido, una predisposición de determinadas entidades del Estado que están ofreciendo señalar sus casillas electrónicas para que se les notifique con la demanda. Esto aliviaría no solamente horas hombre en el Poder Judicial, sino ahorraría tiempo. Una notificación física puede demorar 15 días, un mes, a veces mucho más, y una notificación electrónica podría demorar 2 minutos, 3 minutos, y costo cero, en el sentido de que no se requiere de desplazamiento de personas. Esto es muy importante. Este es el número de casillas electrónicas que hay actualmente. Recuerden que las casillas electrónicas vienen funcionando desde el año 2008, ¿no? Hay 113.000 casillas electrónicas al mes de junio del 2020. ¿Cuál es el número mayor de abogados? 78.000 casillas a los abogados, pero hay 5.000 casillas a los fiscales. La OCMA tiene casillas electrónicas para los quejosos. Las personas naturales también tienen casillas electrónicas para los remates. Las dos primeras personas naturales y jurídicas, cuando participan en los remates, abren casillas electrónicas. Luego vamos a ver esto de los remates electrónicos. Magistrados y personal del Poder Judicial también hay casillas electrónicas, casi 11.000 casillas. Personal jurisdiccional que no son abogados tienen casi 9.000 casillas. Peritos judiciales, 1.000. Y casillas institucionales hay 3.000. Jueces de paz, ¿no? También tienen casillas electrónicas. 113.000 casillas electrónicas donde el Poder Judicial notifica sus decisiones jurisdiccionales o pueden ser administrativas en el caso de OCMA, ¿no? Bueno, ahí tenemos las casillas. Primero hemos visto el sistema integrado judicial, que es la columna vertebral del sistema informático nacional, de información, etcétera. Luego tenemos las casillas electrónicas que permiten la notificación electrónica en un volumen gigantesco. Y luego tenemos estos instrumentos que, si bien están en producción, pero en fase piloto, que es la inscripción de embargos en los registros públicos. Es decir, ya no se enviarán partes judiciales a los registros públicos. Los famosos partes no son sino fotocopias del expediente certificados por el secretario y que contienen las decisiones y las piezas importantes del proceso para que sean remitidos al registrador. El registrador pueda poder de esta manera inscribir la medida de embargo y esos documentos se convierten en título archivado, ¿no? Y se inscribe el embargo. Bueno, ahora ya no se necesita en papeles. Con este sistema, simplemente el juez envía en línea o de manera virtual los partes hacia el registrador y el registrador inicia un trámite que es el que ustedes ven ahí, ese flujograma. La parte del Poder Judicial es la remisión de la cautelar y desde el momento que lo entrega a la SUNAR, la SUNAR tiene todo un trámite que se hace en poco tiempo, en realidad, claro, demora, no es que se hace al día siguiente, pero tiene un trámite. Pero entre el Poder Judicial y la SUNAR no hay personas que hayan sido encargadas para llevar algún documento, no, porque todo eso fluye a través del sistema. Puede de repente haber sido observada el título, eso retorna al juez, el juez, luego de la calificación del título, requiere a la parte para que abone el costo del trámite, y luego, si se supera la subsanación, se inscribe o se rechaza o se tacha el título. Este es el flujograma, que gran parte de ello es la actividad que se realiza dentro de la SUNAR, ¿no?
¿Cuándo se ha reiniciado esto? Se ha reiniciado en diciembre del año pasado, en diciembre del 2019, pero en realidad este es un aplicativo que se gestó en el año 2012, en diciembre del 2012, pero no continuó, quedó en un intervalo, es una decisión política, institucional, no se continuó, no es el caso establecer las razones, pero no se continuó. Y el año pasado se ha retomado y me parece con más fuerza, con mayor sentido de colaboración institucional entre la SUNAR y el Poder Judicial. Y en diciembre se produjeron 35 traslados, o sea, solicitudes que han sido presentadas. En enero solamente 118, en febrero es vacaciones, solo fueron 4, y a mitad de mes, el mes de marzo, 39. Abril no hubo envíos, pero miren ustedes, mayo y junio, los órganos jurisdiccionales no han atendido a nadie. Los juzgados han estado cerrados y el público no podía acceder porque las puertas de los locales han estado cerradas. Pese a que han estado cerradas, en mayo se presentaron 16 solicitudes y en junio 64. Estas solicitudes de inscripción registral son virtuales. ¿Dónde son originados? Desde la comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ha estado en actividad incluso durante la pandemia, ¿no? En total, a la fecha se han dado, por lo menos hasta junio, 130 peticiones de inscripción en el registro, ¿no? El remate electrónico judicial es también otro producto tecnológico que surgió en el área comercial de la Corte de Lima ante el riesgo de presencia de una mafia que controlaba las salas de remates, es decir, en base a la extorsión, la amenaza, corrupción. Digamos, si dos personas estaban en la sala de remates, una de ellas empezaba a pujar, la otra parte le ofrecía dinero para que se retire y lo deje solo a esta persona. A veces, no siempre por supuesto, estaban en connivencia con el martillero y a veces extorsionaban incluso físicamente a las personas. La idea era que no se produzcan las famosas pujas, es decir, que el bien se adjudique en el precio base. Recuerden que el precio base, cuando se saca a remate un inmueble, es las 2/3 partes del valor. Estamos hablando casi 1/3 del valor reducido, que si es un predio que en el mercado tiene un mayor valor que el de tasación, estamos hablando de una ganancia bastante elevada para quienes irregularmente impedían que se produzcan las pujas. Si bien se tomaron medidas, se filmaban los remates, han habido muchos remates que se han invalidado por este tipo de actividad ilícita por las personas que coparon las salas de remates, evitando las pujas. La alternativa fue precisamente puesta por los jueces del área comercial para que la sala de remates sea todo el mundo, es decir, abierta, que no haya un lugar geográfico, que sea virtual. Y esto incluso tuvo respaldo normativo y salió una ley, la ley de remate público, y esto ha permitido que muchas subastas públicas puedan ofrecerse en línea, digamos, los inmuebles a través de las subastas, ofrecerse en línea y conseguir resultados que, si bien es cierto, son aún iniciales, si esto se escala a nivel nacional, tendríamos unos beneficios mayores. Tienen ustedes ahí, por ejemplo, en diciembre del 2019, 56 millones de dólares se recaudaron, 15 millones de soles a diciembre. En lo que va de este año, miren ustedes, 7 millones de dólares y 8 millones de soles, ¿no? Se ha reducido por el tema del COVID, pero aún así se han sacado de remates este año. ¿Cuántos remates han sido convocados? En el 2019, 2.800 remates y en lo que va de este año, 577 remates electrónicos, ¿no?
El expediente judicial electrónico se inició, vamos a ver un momento, en el año 2017, enero se instaló la comisión, y el primer expediente electrónico se presentó, el primer escrito, la primera para el expediente electrónico en julio, 31 de julio del 2017, luego de 4 meses de desarrollo de los aplicativos informáticos. ¿Qué cosa se crearon? ¿Qué aplicativos fueron los que fueron, valga la redundancia, creados por el Poder Judicial, por los técnicos del Poder Judicial, que fueron desarrollados por los técnicos del Poder Judicial? 2 aplicativos que forman parte de los elementos que componen el expediente electrónico. La mesa de partes electrónica, que hasta ese momento no existía, y el visor, que tampoco existía. Ya existía la firma electrónica a nivel de los juzgados existe desde el 2008 para las notificaciones electrónicas, que es el otro elemento. Tienen ustedes la firma electrónica en las resoluciones judiciales, tienen la notificación electrónica que se notifica en línea a las casillas, y faltaba el acceso de los justiciables, de los abogados, de las partes, hacia los procesos judiciales, que tenía que ser también de manera electrónica. El 2017 nace la mesa de partes electrónica con el objeto de facilitar el acceso por la vía electrónica a los abogados y las partes en aquellos expedientes que se iniciaban con el flujo virtual. Y el visor no es otra cosa que el aplicativo que contiene la formación del expediente electrónico. Es decir, ya no hay un expediente físico, sino que es un expediente electrónico que se genera automáticamente conforme van presentando los escritos, conforme se va proveyendo los escritos, se emite la resolución, y conforme estas se van notificando, todo eso se va compilando en una manera secuencial en el tiempo, y se va a permitir que el justiciable, el abogado y el mismo juez pueda ver el expediente en su pantalla. Eso es posible a través de este aplicativo que se llama Visor. Los 2 primeros elementos fueron creados en el 2017, y los otros 2 preexistían ya años atrás, pero juntos crearon el expediente electrónico. Esta es una gráfica que nos permite la evolución del expediente electrónico. Enero del 2017 se forma la comisión, se incorpora la especialidad comercial de Lima para poner en funcionamiento la mesa de partes electrónica. Luego se agregan la especialidad tributario, aduanero y de mercado, o sea, contencioso administrativo. Luego, en el año, también ese año 2017, se incorporan las especialidades, los que faltaban de comerciales, de la nueva ley procesal de trabajo, los 24 juzgados, las 5 salas superiores laborales y los juzgados de paz letrados de la nueva ley en la Corte de Lima. Luego se eleva a la Corte Suprema el primer expediente electrónico, y se decide a través de una resolución administrativa aperturar en la Corte Suprema los expedientes electrónicos que ya venían siendo tramitados desde agosto de 2017. Por supuesto, la velocidad de los procesos generados por la vía digital dio lugar a que muchos expedientes subieran a la Corte Suprema de manera rápida. Lima Norte se incorporó al expediente electrónico en marzo del 2019, y luego el Consejo Ejecutivo decidió ampliar el expediente electrónico a 3 cortes en el área laboral: a la Corte Superior de Cajamarca, a la Corte Superior de Tacna al sur, Cajamarca al norte, Tacna al sur, y en el centro, Ventanilla. En realidad, este proyecto piloto, a la fecha, ha logrado expandirse a 88 órganos jurisdiccionales a nivel nacional, en estas 5 cortes: en la Corte Lima, que es la más numerosa, en la Corte Lima Norte, que tiene el área laboral también incorporada al eje, y en los distritos que hemos mencionado, Tacna, Cajamarca y Ventanilla. Pero a esto no solo el Estado, sino el Banco Mundial estuvo atento y ofreció apoyo, porque vinieron misiones, funcionarios del Banco Mundial en misiones a Perú,
para ver cómo funcionaba el piloto. Visitaron los despachos judiciales, siguieron el trámite que se venía utilizando para estos expedientes electrónicos y se recogieron por parte de estos funcionarios del Banco Mundial información para ellos positiva, que dio lugar a que el Banco Mundial aprobara un crédito al Perú para la mejora de los sistemas de justicia en el área no penal, ¿no? En base a este piloto. En noviembre del año pasado se firmó el contrato de préstamo entre el Estado peruano y esta entidad financiera internacional. La firmó la ministra de Economía con el funcionario representante de la entidad financiera internacional, y también estuvo presente en esa ceremonia el presidente del Poder Judicial, el presidente de la República, la ministra de Justicia y funcionarios de la Presidencia de la República. Y ya está el primer desembolso aprobado. Salió hace unos días un decreto supremo autorizando el desembolso de 26 millones de soles, de los 100 millones de dólares, 26 millones de soles para este año. Estamos en espera de otro decreto supremo que apruebe la contrapartida del Estado peruano, y esto debe empezarse a trabajar a partir del mes de julio, fines de julio, o en todo caso la primera semana de agosto, para que el expediente electrónico en el área no penal se escale a nivel nacional en los próximos 2 años. Esto no es un sueño, no es el futuro, es el presente. Es decir, en pocos meses tendremos ya un expediente electrónico mucho más moderno del de ahora. Decíamos que ya no vamos a usar el sistema intranet, cliente-servidor, sino aplicativos web que permitirán el acceso mucho más rápido y eficiente de cualquier parte del mundo. El Consejo Ejecutivo, a raíz de la eficiencia que demostró los órganos jurisdiccionales que tienen expediente electrónico, y debido a que se dilató el inicio de las inversiones del Banco Mundial por el COVID, decidió expandir el expediente electrónico en su forma de piloto a 5 cortes más. Y estas cortes son de Arequipa, Cusco, Callao, Limasur y Junín. Estamos hablando del expediente electrónico en la versión piloto, con el SIC, Sistema Integrado Judicial, diríamos SIC-Eje. Y probablemente a fin de este mes, esto está aún por confirmarse, se inauguren el expediente electrónico en el Callao y en Cusco. Ojalá que esto se haga realidad, porque permitiría, por lo menos en esos distritos judiciales, la posibilidad de que los procesos judiciales se tramiten sin necesidad de que los jueces vayan a los despachos o que los litigantes vayan a los locales judiciales. Este es el total de órganos jurisdiccionales. Hay 88, es un piloto, 88 es un número bastante interesante, pero recuerden que tenemos 2.800 órganos jurisdiccionales, 3.200 jueces y 2.800 o 2.900 órganos jurisdiccionales. Contra 88, digamos, no tenemos, digamos, un porcentaje muy elevado, pero aún siendo un piloto, ha demostrado un tremendo potencial para poder enfrentar esta pandemia y poder salir adelante en un proceso transparente y ágil, ¿no? Miren ustedes, estos son datos frescos, está al 21 de julio, o sea, hace poco. ¿Cuántos escritos han entrado a través de la mesa de partes electrónica desde el 16 de marzo, que fecha que se inició el aislamiento, al 21 de julio, hace unos días, o sea, el día de ayer? Perdón, hace unos días, el 21, el día martes, ¿no? 8.000 escritos. 8.000 escritos ingresaron. Durante la pandemia ingresaron 7. O sea, durante el aislamiento, casi 1.000 escritos, sin que los abogados hayan ido a los locales judiciales, porque los locales han estado cerrados, entrado a los expedientes comerciales que se ubican en Miraflores a través de la mesa de partes electrónica, pero han seguido presentándose más durante ya esta última semana.
físicos también, por supuesto, han entrado físicos a través de la mesa de partes electrónica también, ¿no? Y estos son el volumen de ingresos que ha tenido la especialidad tributaria, perdón. Estos son 8.000 ingresos en total, y aquí tenemos 3.700 ingresos a la especialidad tributaria y 640 físicos, ¿no? Terminamos con el tema del expediente electrónico por ahora y analizamos la mesa de partes electrónica. La mesa de partes electrónica tiene un nuevo uso. La resolución administrativa 133 decretó que la mesa de partes electrónica no solo sirva para el expediente electrónico, para lo cual fue creada el año 2017, sino que también sirva para acceder como vía de entrada hacia los expedientes físicos. Y efectivamente, se decidió en mayo de este año que la mesa de partes electrónicas se adecue y permita el ingreso de escritos para los expedientes físicos, y se levante la exigencia de la firma electrónica y se autorice solamente la firma escaneada a través de la mesa de partes electrónica. Y la mesa de partes electrónica es un aplicativo que, como ustedes se dan cuenta, está al costado del SINOE. Es la propia casilla electrónica la que permite la vía de entrada hacia los expedientes. Quiere decir que la casilla electrónica, otorgada por el Poder Judicial de modo gratuito a los abogados y a todos los funcionarios que hemos indicado hace un momento, no solamente es una vía de llegada hacia el abogado con las resoluciones judiciales, sino también es una vía de entrada de los abogados al Poder Judicial. Es una ruta de doble vía, ¿no? En el mismo escenario virtual está la notificación electrónica y la mesa de partes electrónica a través de la casilla, que hay ya más de 100.000, 113.000 casillas electrónicas. Bueno, entonces entran a los expedientes electrónicos con firma electrónica, entran a los expedientes electrónicos sin firma electrónica, entran a los expedientes físicos sin firma electrónica y entran a los expedientes físicos con firma electrónica. Es decir, se abrió la cobertura, se desplegó a nivel nacional. ¿Cuál era el objetivo? Impedir que los ciudadanos, litigantes y abogados vengan al Poder Judicial. Porque si se producía el escenario que siempre se produce después de las vacaciones o después de una larga huelga, una prolongada huelga de los trabajadores, se generan multitudes de personas en los locales judiciales para presentar sus escritos. Eso es lo que queríamos impedir. El resultado es este, miren ustedes. A nivel nacional ingresaron al 18 de julio, o sea, días antes o días después de que se hayan reiniciado los plazos procesales, 144.000 escritos presentados a nivel nacional, de los cuales 144.000 que no son eje y 20.000 que son escritos eje. En total, 164.000 escritos ingresados, unos a los expedientes físicos y otros a los expedientes electrónicos. Demandas, 6.000 demandas en los expedientes que no son electrónicos y 1.874 demandas en los expedientes electrónicos. Todo por la mesa de partes electrónica. ¿Cuál fue el resultado? Que en los locales judiciales no fue el volumen de gente que iba antes. Muy poca gente, muy poca gente. Esta es la red de información, el uso de la mesa de partes electrónica a nivel nacional. Están los departamentos. La de menor número es la central con 38 escritos, pero miren ustedes Lima, que está en la base, 56.000 escritos presentados entre escritos y demandas en la Corte Superior de Justicia de Lima. Por eso es que cuando se reiniciaron las actividades el 17 de julio de este año, y que teníamos el temor hace un tiempo de que se produzca una multitud presente en ese local y genere contagios masivos, en realidad el número de personas fue bastante reducido. Le sigue en el orden Lambayeque con 11.000 escritos, Lima Este con 10.000 y así sucesivamente. Total, 160.000 escritos, que ha sido un éxito rotundo porque ha impedido que las personas vayan a los locales judiciales.
El uso de la mesa de partes electrónica entonces se cambió. Se puede ingresar demandas, denuncias, escritos en todas las especialidades con o sin firma electrónica a expedientes EGES y a expedientes no EGES. ¿Cuál es la ventaja? Que entra directo al SIG. Hace unos minutos han visto las potencialidades del SIG, ¿no? Los beneficios del SIG, que están en unas diapositivas anteriores. Bueno, entran al SIG. Y al entrar al sistema integrado judicial, no solamente lo puede ver el juez virtualmente, sino que lo puede ver el abogado a través de la consulta de expedientes judiciales. Es decir, las ventajas se doblan, porque ya no solamente sería un beneficio para los expedientes electrónicos, para los que tramitan expedientes electrónicos, sino también un beneficio para quienes tramitan expedientes físicos. Un híbrido de uso de tecnología, sistemas electrónicos virtuales para expedientes que por su inicio, su naturaleza, aún desgraciadamente siguen tramitándose en papel, respecto al cual hay que hacer todo un cambio estructural para que dejen de ser papel y pasen a ser electrónicos, los nuevos procesos, por supuesto. Aquellos que no hayan podido hacer uso de la mesa de partes electrónica, el Poder Judicial creó este aplicativo de citas para entrega de escritos físicos, porque podría ser que muchas personas vayan al mismo tiempo al mismo lugar a presentar escritos físicos porque argumenten que no pueden tener acceso a una computadora porque hay analfabetismo digital, o por temas culturales, o por razones económicas, que no tienen forma como acceder a una computadora. Entonces ellos pueden ir físicamente, pero previa cita, para programar la entrega y evitar que se produzca aglomeración de personas y se generen espacios de contagio. ¿Qué otras actividades virtuales se han realizado? Entre otras, porque no son todas, pero las más importantes, el escaneo físico de los expedientes, el escaneo, perdón, de los expedientes físicos, que le permiten al juez ver el expediente desde su casa a través de un aplicativo que se llama VPN. El VPN es red privada virtual, ¿no? Solo que en inglés tiene ese orden de las letras, red privada que permite entrar al sistema integrado judicial desde el domicilio del juez. Hay también un enlace web para acceder al SIG, no solamente es el VPN. Interoperabilidad con las entidades públicas, mesa de partes electrónica que acabamos de mencionar, el embargo y remate electrónico que se ha extendido, en el caso del embargo electrónico, a todas las cortes a nivel nacional. Hay un acuerdo del Consejo Ejecutivo, se extenderá los embargos electrónicos a todas las cortes en el área laboral, y las audiencias virtuales. Con esto termino. Audiencias virtuales son una alternativa en la época del COVID a las audiencias físicas. Contravienen el principio de la inmediación. Bueno, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia que ustedes están viendo, 2738 de 2014, de julio del 2015, declaró que las videoconferencias que dieron lugar a audiencias penales en las cárceles no afectan al principio de inmediación, ni tampoco el derecho de defensa que tienen las partes, los procesados o las partes en un proceso judicial. Y señaló algo muy interesante, que ha dado base constitucional a las audiencias virtuales. Comunicación bidireccional, es decir, recíproca, diálogo directo, personal y los sujetos participantes, comunicación simultánea, tiempo real, es decir, alguien habla, el otro contesta, tiempo real, hay un diálogo, no es un diálogo diferido, sino es un diálogo simultáneo, hay interacción visual, auditiva, es decir, hay diferentes formas de comunicación que hay entre las partes y el juez, que no diluye ninguna forma de comunicación que pueda utilizarse, ¿no? Como si estuvieran presentes, solo que de manera virtual. Y se comunican pese a la distancia geográfica de manera simultánea en tiempo real. El tribunal dijo que si esto se cumple, entonces hay inmediación. Y si se le ha escuchado a la parte y el juez ha podido
oír al denunciado, al procesado, o al demandante, o al demandado, se supera cualquier limitación referida a la afectación del derecho fundamental de derecho, ¿no? Son las últimas gráficas. Estas son las reuniones que se produjeron en Palacio de Gobierno con la firma del contrato de préstamo para el escalamiento nacional en seno penal del expediente judicial electrónico. Como decíamos hace un momento, en estos días empiezan ya las actividades para instalar el expediente electrónico en el Poder Judicial en el área no penal. Hay también un proyecto para escalar a nivel nacional el área penal, pero será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la suma que abonará es de cerca de $100 millones también. Así que los próximos años, cumpliendo nuestro plan estratégico 2020-2030, tendremos ya expediente judicial con procesos judiciales al que se acceden de manera electrónica. Digamos 10 años porque es el plan estratégico, porque en realidad debería ser a los 5 años. Antes de los 5 años deberíamos tener un 80% de órganos jurisdiccionales a nivel nacional con expedientes electrónicos. Uno de los temas que siempre nos preocupa es la brecha digital. Somos conscientes que el Perú es uno de los países, digamos, con escaso desarrollo económico, con limitaciones y pobreza de un sector muy grande de la población, y hay sectores del país que no tienen conectividad. Es decir, Lima no es el Perú, y hay muchos lugares del Perú donde hay superiores, donde hay órganos jurisdiccionales que la conectividad es cero, es nula. Por eso es que no podemos decir que va a haber un 100% de expedientes electrónicos a nivel nacional. Yo calculo que habrían el 80%, y en aquellos lugares en los que no es posible la conectividad se continuará con la tramitación física y seguirá apoyando el Poder Judicial a aquellos sectores que tengan necesidad de servicio de justicia para facilitarle los instrumentos tecnológicos que podría proporcionar el Poder Judicial y acercar a la población al uso también de la tecnología. La brecha digital no va a detener el avance de la modernización en el aspecto tecnológico del Poder Judicial. El Poder Judicial resolverá los problemas de celeridad y transparencia en la parte que corresponde y atenderá también a la población, a quienes no tendrán, por supuesto, acceso a la tecnología, atendiéndolos de manera física o proporcionándoles instrumentos tecnológicos para que ellos puedan también acceder por esta ruta. Muchas gracias. Damos nuestro más profundo agradecimiento al doctor Héctor Enrique Lama Mori por sus instruidas e importantes acotaciones. Seguidamente escucharemos como panelista las palabras del responsable académico de la Maestría de Derecho de los Negocios de la Universidad de San Martín de Porres, el señor doctor Julio Carlos Lozano Hernández, quien, como ya es costumbre, va a proceder también a exponer algunas de las preguntas interrogantes que han formulado algunos de los distinguidos participantes. Adelante, por favor, doctor Lozano. Muy buenas tardes con todos. Mis primeras palabras para agradecer honestamente la interesantísima disertación que ha hecho el doctor Lama Mori. Ha generado a mí una particular satisfacción el ver que esté liderando esta revolución tecnológica tan necesaria en el Poder Judicial, con mayor razón ahora, en esta época de pandemia, de dificultades, de necesario aislamiento social. Creo que el Poder Judicial está haciendo un trabajo muy, muy destacado. Y en realidad creo que es mirar el futuro con realidad, con objetividad. Si bien es cierto, el doctor Lama Mori ha referido que hay aún una brecha digital importante en nuestro país, es evidente que estamos trabajando sesuda y responsablemente hacia una evolución ahí. La implementación del Internet en todo el país, de que se pudiese, por ejemplo, Google encontrar en quechua, permitía encontrar a los hermanos menos favorecidos con acceso a tecnología e información que antes no contaba. Entonces creo que el Poder Judicial, con una visión clarísima, y realmente felicito esta posibilidad que tiene, y este liderazgo que el doctor Lama Mori tiene en ello, y el conocimiento, ha permitido con la tecnología, como lo hemos notado incluso, romper cadenas de corrupción evidentes, porque la tecnología transparenta, facilita la comunicación, la información. Los que tenemos algunos años ya recordamos pues con satisfacción esos tomarrazón enormes que refiere el doctor Lama Mori
que en realidad era donde podíamos encontrar, quienes teníamos la obligación como practicantes de ir a ver los expedientes, la información que era necesaria para poder transmitir a los abogados y a los clientes dónde y en qué lugar y cuál era la última tramitación que tenía el expediente, ¿no? Y esto se ha condensado digitalmente, lo que creo que es absolutamente fundamental. Doctor Lamamore, en principio, mil gracias por su tiempo. Ha sido muy importante, creo que todos han quedado muy satisfechos. Le comento que tenemos muchísimas consultas, lamentablemente no queremos abusar de su tiempo, pero yo me he permitido separar dos preguntas. Tan interesante ha sido su disertación que incluso el doctor Wilmer Medina, un abogado destacado ¿no? Del país, nos alcanza una consulta, ha estado participando y viendo su ponencia, y él consulta algo que me parece interesante en la lógica, digamos, de lo que usted, entiendo, está propugnando en el Poder Judicial, de tratar de integrar, de facilitar al ciudadano acceso a información y estar comunicados. Y él hace una pregunta que me pareció interesante, que se la traslado, es ¿por qué no pensar en un correo único homologado a las personas? O sea, uno individual por cada persona, ¿no? Y es allí donde se podrían notificar todas las decisiones o actos de la administración pública en todos sus niveles, ¿no? Considera él que esto sería más barato y más eficiente, ¿verdad? Porque como se hace ahora, el Poder Judicial, el Ministerio Público, en fin, la SUNAT y demás, tienen que crear efectivamente cada uno una forma diferente de notificar, lo que implica que cada institución cree un software diferente y que las personas, los usuarios, tengamos la necesidad de tener varios correos a veces y muchas claves diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en una integración horizontal en todas las instancias del Estado y permitir que los ciudadanos tengamos una única identificación electrónica donde nos pudiesen hacer llegar esas notificaciones, cualquiera que sea la dependencia que tenga la necesidad de comunicarse con el ciudadano? No sé, doctor, al nivel en que usted maneja esta información, tal vez nos pueda ayudar a ver si en el corto, mediano o largo plazo podamos contar con una única, ¿verdad?, casilla electrónica que sirva para que nos notifiquen a todos ellos. No sé qué opina usted. Muchas gracias. Ese es un escenario ideal. Me parece que a eso aspiramos todos, que haya un mecanismo de comunicación hacia los ciudadanos de las labores que hace el Estado. Supongo que esa ha sido la idea de la RENIEC cuando incorporó el chip electrónico en los DNI, para abrir la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener conocimiento de las actividades que hace el Estado y que llegue a un sitio virtual que sea estandarizado a través de la propia identidad del poder, de la persona, el DNI. Recuerden, la RENIEC tiene un DNI electrónico que tiene un chip que podría ser aprovechado para este fin, ¿no es cierto? Pero yo veo esto con relativo optimismo, porque las ideas de integración electrónica del Estado van muy lentas. Es decir, no existe, parece, o seguramente pensarán que esto es muy costoso, o tendrán otras prioridades. No existe una dinámica integrativa informáticamente del Estado, lo que sí hay desarrollos autónomos. La SUNAT tiene su propio aplicativo informático, la RENIEC tiene un aplicativo informático propio, la SUNAR, registro, tiene uno suyo, Indecopi tiene el propio, y el Poder Judicial tiene el suyo también. Entonces, cada uno tiene sus aplicativos. Eso no es el problema es que estos puedan ser integrados, es decir, puedan conectarse. A eso nosotros le llamamos interoperabilidad. Pero pensar que el Poder Judicial aparezca con sus productos tecnológicos esperando que el Estado peruano pueda ser interoperable, creo que tardaríamos mucho tiempo y los juicios estarían mucho más abandonados que ahora. Yo creo que pensar en macro, pensar en el Estado, es lo que corresponde a un estadista y que le permita una visión integradora del Estado. Pero eso solo lo hemos escuchado, no lo hemos visto en la realidad. Y nosotros estamos avanzando y ojalá en el camino nos encontremos. De hecho, que ya nos estamos encontrando con la Fiscalía en los trámites estos electrónicos y nos estamos encontrando con el Tribunal Constitucional en estas comunicaciones electrónicas. Va a haber una integración informática con el Tribunal Constitucional, desde los juzgados constitucionales al Tribunal Constitucional. Pero en nuestro país creo que esto se va haciendo camino al andar, ¿no? No vamos a esperar que tengamos una autopista de 5 vías
para recién empezar a caminar cuando podemos empezar abriendo trocha en este escenario dificultoso económicamente y que con un poco de imaginación podemos sacarle mucho provecho. Miren, tenemos 88 órganos jurisdiccionales con expediente electrónico con solo 6 millones de soles invertidos. Claro, invertidos para los aplicativos informáticos y se han invertido para adquirir equipos, por supuesto, pero el proyecto mismo costó 6 millones de soles, es decir, durante un año. Entonces, esto fue una muestra importante, digamos, como se dice, para muestra un botón, al punto que el Banco Mundial vino y dijo, apostamos a este proyecto y vamos a ayudar para que se escale a nivel nacional, porque tiene futuro, la idea está ahí, ¿no? Y lo más importante, y esto sí es que rescatar y cuánto termino, es que los jueces han internalizado, es decir, aun cuando muchos de nosotros no somos nativos informáticos, ni mucho menos, hemos internalizado la necesidad del uso de la tecnología. Y las cortes piden expediente electrónico. O sea, no rehuyen al uso de la tecnología, sino que, por el contrario, exigen que se implemente. Estas 5 cortes que son adicionales ha sido porque 17 cortes pidieron que haya expediente electrónico piloto en sus cortes. Pero desgraciadamente no tenemos la posibilidad de hacerlo a 17 cortes, hemos hecho a 5 este año, y ya con el apoyo económico se expandirá a nivel nacional con nueva tecnología, por supuesto. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. En realidad, le pido en nombre de los ciudadanos, no cejen el esfuerzo de que esto se amplíe lo más que se pueda, ¿no? En realidad, felicito esta visión, esta claridad de conceptos que en realidad nos permiten integrarnos al sistema de justicia. Finalmente, como usted lo dijo al inicio, quienes vemos justicia buscamos paz social finalmente, y de eso se trata, ¿no? Una justicia transparente, accesible al ciudadano siempre va a ayudar, y creo que ese esfuerzo es importante, ¿no? Los logros que han logrado, expediente judicial electrónico, sistema integrado judicial, consulta de expedientes, remates judiciales, realmente es un trabajo importante, ¿no? Lamentablemente, como usted bien lo dice, a veces tenemos la enorme debilidad de recursos, pero bueno, no hay que quejarnos, como usted bien lo dice, y hay que seguir construyendo en lo que se pueda y en lo que nos toque. Una última pregunta, doctor, para no abusar de su tiempo y su generosidad. Me pregunta un participante una pregunta que a mí me parece muy interesante. La información que se consigna, ¿no es cierto?, en las consultas de expedientes judiciales, porque a veces se ven las resoluciones, ¿qué valor tiene? Porque me refiere aparentemente a tener una dificultad que en algunas circunstancias se varió ella. ¿Qué valor? ¿Tiene algún valor probatorio o básicamente como el tomarrazón es una base de datos para que el ciudadano pueda acceder a ver cuál es el estado de su expediente sencillamente? No sé cuál es el... Sí, eso es un tomarrazón. Perfecto. Es decir, si, por ejemplo, un juez emite una sentencia y declara fundada la demanda, en un primer momento en borrador, vamos a decir así, ¿no? La tuvo ahí grabada y luego reflexiona, evalúa la prueba y concluye que, digamos, la demanda debe ser infundada, ¿no es cierto? Pero al enviar el documento, por error, envía aquella que declara, en primer lugar, fundada, y se publica en consultas de expedientes judiciales como fundada. Pero cuando el interesado va a ver el expediente, está firmado como infundada. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos vale? Vale la del expediente, ¿no es cierto? El otro es un dato, además que es un Word, no tiene firma electrónica, es un dato, mejor dicho. Pero estos errores ya no se presentan porque esto da lugar a una investigación por control. OGMA va a visitar al juez, ¿qué pasó? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué primero Y además que esta es una información que nace del propio juez. Es decir, no es que alguien hackeó al juez y le sustituyó, no, es el propio juez que le envía. Y él tiene que explicar muy bien por qué razón envió una y no la otra. Entonces, pero si hablamos de valor probatorio, la información fidedigna es la que se encuentra en el expediente. Es muy difícil, yo diría, a estas alturas, después de algunos años, encontrar que lo que dice en la consulta de expedientes judiciales sea diferente a lo que es el expediente. Porque si es diferente, hay una investigación, alguien va a ser sancionado por el órgano de control por ese error. Y el Consejo Ejecutivo acordó hace un mes que bajo responsabilidad
todos los juzgados y órganos jurisdiccionales deben mantener al día el sistema integrado judicial para que aparezca la información en la consulta de expedientes judiciales, bajo responsabilidad. Y también se estableció que bajo responsabilidad todas las resoluciones judiciales, sin excepción, se notifican electrónicamente, porque la ley orgánica dice que las sentencias se notifican por cédula. Entonces, si ya las partes tienen casilla electrónica, ¿por qué tienen que notificarse por cédula las sentencias? Entonces, el Poder Judicial ha dicho, notifícale las sentencias electrónicamente, sin perjuicio de que por mandato legal, después le notifique la física. Pero ya las partes tienen ya conocimiento de la notificación electrónica, y podría ser que sin esperar la resolución física, ya apelen, y se ahorra tiempo y dinero, por supuesto, para el litigante, ¿no? Pero el plazo sí correría, pero doctor, en el momento que haya la notificación física en ese asunto. Sí, acá, sí, no, sin duda. Por ejemplo, en laboral, ¿qué dice la ley? Que la sentencia se notifica en estrado. ¿Qué significa en estrado? Que tienes que ir al local del juez y el juez entregarte físicamente la notificación. En esta pandemia va a ser difícil que vaya físicamente a recibir. Entonces, ¿qué hemos dicho? Igual notifícale electrónicamente. Si él quiere ir a correr el riesgo de contagiarse, ir a un local del juzgado, bueno, ahí le esperaremos, porque está en su derecho. Pero notifícale electrónicamente. Probablemente con la notificación electrónica se da por bien notificado y puede apelar de repente, sin tener que ir a la notificación física. Esa es una ventaja. Absoluta, doctor. Una última consulta, doctor, robándole un par de minutos más. Me pregunta un participante, el tema de la firma electrónica, parece que le ha generado alguna duda. Me dice, ¿solo funciona con el DNI digital que ahora emitía René, pero que ya no está emitiendo por la situación? Digamos, ¿cómo funciona este tema de la firma electrónica del Poder Judicial? Porque también entiendo que a pesar de la buena disposición y todos estos sistemas que se han implementado, aún hay algunas dificultades con ello, ¿no? Yo entiendo que ahora se puede el expediente electrónico iniciar con firma escaneada, pero la pregunta es puntual en relación a la firma electrónica, ¿no? ¿Es un software, un password? No sé si podría ilustrarnos. La firma electrónica es una firma que puede generarle el Estado. O sea, Indecopi está autorizado para verificar si está en capacidad técnica para generar una firma de ese tipo, porque se entiende que a través de un número encriptado o unos números inaccesibles, indescifrables, se puede llegar a la identificación de la persona que emite ese documento. Perdóneme, ¿Indecopi o RENIEC? RENIEC debe ser. Indecopi autoriza. RENIEC genera. RENIEC es la única entidad que genera firma electrónica en los DNI. Perfecto. Pero en la actualidad, por ejemplo, SUNAT es también certificador digital. Es decir, SUNAT puede dar lugar a firmas electrónicas propias, ¿no? Empresas privadas están autorizadas para emitir firmas electrónicas, o sea, para conceder firmas electrónicas a las personas. Es decir, la RENIEC no es la única que puede dar lugar a firmas electrónicas. De hecho, la RENIEC lo hace a través de un aplicativo que se llama Reafirma, que se conecta con el chip electrónico del DNI electrónico, y a través de una clave que la RENIEC le da al ciudadano para el uso de ese chip es que se genera la firma electrónica, ¿no? Pero hay empresas particulares que están autorizadas por Indecopi para conceder firmas electrónicas. Si queremos ver qué empresas son, entramos a Indecopi y ahí está la lista de las empresas que pueden autorizar firmas electrónicas. Perfecto, doctor. ¿Y para el Poder Judicial, cualquiera de esas firmas vale o a la que solo habilita? Todas, basta que esté autorizada por Indecopi. Perfecto, doctor. Doctor, muchísimas gracias, de verdad que ha sido muy interesante. Tendríamos para muchas más preguntas. Quedaría usted impresionado con la cantidad de preguntas que hay, pero bueno, lamentablemente no queremos abusar de su enorme generosidad y nuevamente me despido reiterándole nuestra gratitud por esto y dejo las palabras finales de moderador. Muchísimas gracias, doctor. Ya, a usted, más bien por la invitación y la oportunidad de permitirnos difundir los avances que hay en este tema en el Poder Judicial. Gracias. Muy importante, muy agradecido, doctor. Damos las gracias a ambos doctores por sus valiosos aportes y reiteramos el agradecimiento especial al juez titular de la Corte Suprema, doctor Héctor Enrique Lama More, por su excelente e ilustrada disertación. Apreciadas damas y caballeros, participantes del evento Semana MDN, agradecemos su gentil participación en este cuarto día de nuestra Semana MDN, la misma que continuaremos el día de mañana con la disertación a cargo del doctor Ricardo Guillermo Binatea Medina,
quien es vocal supremo de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República, respecto al derecho de propiedad intelectual, tecnología y justicia, a las 5 de la tarde en punto, como es usual, para lo cual podrán ingresar a la plataforma Zoom 15 minutos antes del evento. O en su defecto podrán acompañarnos también a través de la plataforma del Facebook Live, siguiendo las instrucciones remitidas a través del correo electrónico. Horas antes del evento, aproximadamente pasado el mediodía, es que se remite el correo con el link correspondiente, así que les pedimos estar atentos con ello para que nos puedan acompañar por cualquiera de ambas plataformas. Reiteramos nuestras gracias y tengan todos ustedes muy buenas tardes.